Añadieron más papitos que oraron por causa de los niños. Yo le he pedido a Dios que ellos puedan tener encuentro. Y le pedí a Dios, aun que selle con un milagro el día de hoy, que de alguna manera les manifieste a ellos esa presencia hermosa de Dios y de su amor para con ellos. Yo me siento muy satisfecha porque siento que se ha dado un paso más adelante. Vi el amor con que se organizó. Inclusive quiero decirlo porque hay que reconocerle a los maestros. Quiero decirles que inclusive hay un almuerzo posterior, ¿recuerdan? Siempre concluimos y hubo un niño que dijo inocentemente, me encantan los ayunos sobre todo por cómo se cierran. Es decir, que le gustan los almuerzos de la iglesia. Y me lo disfruté y dije, es fruto de los mismos maestros para que ustedes sepan. Ellos intentan evitar que la iglesia tenga que dar dinero para eso, pero la iglesia no le duele dar dinero para darle a los niños, pero quiero reconocerlo. ¿Y por qué dije ahorita que me alegré que estuviera la hermana Elsa aquí en medio de nosotros? Hombre, porque con ella se gestó ese tiempo, porque ella fue la persona que me dijo, y también tenemos que enseñarles a los niños, porque déjenme decirle que no solamente es para que mitigar el hambrecita que puedan tener ellos de pronto, sino que el alimento también tiene la intención de enseñarles buenos modales a los niños. Y esto ya no se ven en los colegios, y a veces en la casa los papitos están tan afanados porque están trabajando. Entonces la iglesia siempre ha querido como aportar un poquito más, pero esta fue idea de la hermana Elsa. Ella me decía, hay que enseñarles también modales que forma parte de la educación, y iniciamos ese proceso. Ayer yo la recordaba, ayer yo te recordaba, ayer en la tarde te recordaba y yo decía, ella fue la gestora, Señor, mañana ella debería estar. Te bendigo, mi papá. Alabo a Dios. Así que oramos nuevamente, yo sé que oraron ustedes, pero vuelvo a orar. Y Padre, los niños están en tus manos. Tú dijiste, deja que los niños vengan a mí. Bueno, Padre, eso estamos haciendo, dejando que ellos vayan a tu encuentro. Que esto sirva, Señor, para que ellos den pasos definitivos para contigo, que se vuelvan inolvidables ciertos momentos y que entonces cuando crezcan ninguno de ellos se tuerza, Señor, sino que sigan un camino recto en ti. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Quiero empezar entonces ahora sí la palabra de Dios. Les bendigo a todos. No sé si hay alguna persona que llega por primera vez. Parece que no veo rostros nuevos, pero si hay alguien que llega por primera vez, es momento para que me levante la mano un momentico. Muy bien. Entonces el día de hoy no hay personas por primera vez, pero sí estamos todos nosotros para escuchar la palabra. La palabra es Juan Bautista, Benevolencia Divina, así le he titulado. Juan el Bautista, Benevolencia Divina. Y quisiera que ustedes me acompañaran a Isaías, en Isaías capítulo 40, en el versículo 3, que es el pasaje bíblico que vamos a estar tratando en esta hora. Isaías 40, versículo 3, empieza a hablar de Juan el Bautista, muchísimos años antes de que Juan el Bautista naciese. Entonces, lo tenemos, Isaías 40, versículo 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. A veces pasan en las Sagradas Escrituras algunas cosas como esta, en las cuales profetas con muchísimos, pero muchísimos años están, personas que con muchísimos, pero por favor aquí, mírenme acá, amados, acá. Bueno, hay personas que en las Sagradas Escrituras aparecen ya
con una palabra de promesa. No sé cuántos de ustedes piensan que Dios desde el principio de la creación ya nos tenía en sus planes. Pero Juan el Bautista fue uno de esos. Juan el Bautista fue uno de aquellos que desde antes de su nacimiento ya había una palabra determinada sobre él. Nosotros lo pensamos, pero algunos quedaron plasmados en las Sagradas Escrituras y él fue uno de ellos. Ahora, Lucas, vamos acá al capítulo, a Lucas, los que no trajeron Biblia pueden seguirlo acá, pero los que tienen Biblia, qué bueno que ustedes aprendan a manejarla y se hacen más diestros entonces con ella. Inclusive cuando necesiten un pasaje bíblico no se acuerda, pero sí se acuerda que estaba en una página en la parte de atrás, que está bajito. Eso nos pasa, les ha pasado, a mí me pasa. Entonces por eso es bueno que manejemos la Biblia. Lucas capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? Muy bien. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Quién entró en el santuario? Zacarías. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces, ¿entra quién? Zacarías. ¿Quiénes se quedan afuera? El pueblo. Pero el pueblo se queda afuera, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Amados, voy a detenerme un momento en este punto. Quiero que ustedes miren una serie de detalles que en este momento se está describiendo, pero con mucha minuciosidad. Precisamente Lucas, que tenía entre todos ellos los escribas en el Nuevo Testamento, 4 evangelistas, Lucas era el científico, él era el médico en ese entonces, y precisamente Lucas es el que detalla todo este proceso de Juan el Bautista. No lo hicieron los otros evangelistas de la misma manera. Si ustedes miran en la historia de los demás, es bien resumida. En cambio, Lucas detalla todo esto. Yo creo que lo detalla porque como médico tenía que estar admirado. Como médico de pronto le tuvo que haber alcanzado que esto fuera posible. Digamos, la persona que es intelectual o la persona que es de ciencia, la persona que es muy instruida, hay ciertas cosas que le es difícil entenderlas y aceptarlas porque estamos tan acostumbrados a lo natural y nos cuesta trabajo lo sobrenatural. Entonces, este hombre de ciencia describe paso a paso la historia y él describe el momento en el que empieza por decir cómo eran ellos dos, cómo era Zacarías y cómo era Elizabeth. Y después de decidir cómo vivían ellos, que eran hombres de Dios, que creyentes en el Señor, entonces lleva a decir quién, el sacerdote de la casa, es decir, él, Zacarías, entra a la presencia de Dios, al altar, a ministrar en el altar, pero también dice, pero hay todo un pueblo orando. Y la sumatoria de todo esto produce que un ángel se manifestara y dice que se le apareció y puesto en pie a la derecha del altar. Puesto en pie a la derecha del altar, indudablemente también describe allí que entonces Zacarías se asustó. Bonito dice en la Biblia, se sobrecogió, se asustó. Y más de uno yo creo que si no está preparado, por aquí que es más derechito. Pero preparado él se sobrecoge de temor
pero continúa la historia diciendo, o antes de continuar con la historia quiero decir, cuando se ministra en el altar, cuando hay un pueblo orando, sí se para un ángel de Jehová. Ángeles, literalmente en un retiro hablamos sobre eso. Pero el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, hace presencia. Cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré. Se para un ángel. Lo que pasa es que más de uno de nosotros les hace falta tener la visión clara, espiritualmente, para poder discernir que estamos en su presencia. Amados, voy a decir algo a la iglesia como una exhortación con amor. Los momentos de adoración no se deben perder. Los momentos de adoración se debe tratar de entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Es decir, no le estoy cantando en la carne porque me gusta la canción. Estoy cantándole con todo mi ser, con todo mi corazón, hasta que se establece esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Tiempos en los que cuando nosotros como pueblo de Dios nos juntamos en el altar y todo el pueblo a orarle a Dios, Él está. Y que si Él está, su presencia se manifiesta en medio de nosotros de formas diferentes, pero se manifiesta. Allí es donde entonces empiezan los testimonios y allí es donde empiezan los milagros y allí es donde empiezan toda una serie de movimientos internos que después dice la persona, óyeme, ¿cómo ha cambiado fulanito de tal? O decir, óyeme, pero ¿cómo he cambiado? Porque nosotros mismos empezamos, los demás no se dan cuenta, pero uno dice, uy, yo en otra ocasión yo no reacciono así. ¿Les habrá pasado a alguno de ustedes? Yo le doy gracias a Dios por esos amenes, de corazón se los digo. Porque cuando entramos a la presencia de Dios pasan cosas. Me decía uno de nuestros hermanos, hace poquito me decía, subí al altar. Y cuando subí al altar empezaba a temblar. Y entonces yo bajaba las manos para poder controlar, pero ese era un que no podía con aquello. Entonces me decía que no sé explicarlo y le dije, sentías energía. Sí, porque es que como que lo podía tocar y le decía, como una energía, sí, no te des miedo, que no estamos hablando de nueva era ni nada de eso, sino que la Biblia dice, energía salió de mí y se sanó la mujer. ¿Se acuerdan? Entonces le dije, sí, el Espíritu Santo es poder de lo alto. Entonces me decía, me sentía así y empecé y tenía toda la piel y en fin, me describió. Yo he vivido esos momentos, también los he vivido. He vivido también ese tipo de momentos y hay momentos en que siento que no me puedo sostener en el altar. Pero yo creo que también más de uno de ustedes ha vivido ese momento y algunos sin vivirlo han recibido milagros y después es que dicen, ven acá, pasó esto en mi vida. Y el mayor milagro es el de la transformación. Para que sepan ustedes, porque el físico, ok, la persona lo agradece un día y chao. Pero la transformación que hay aquí en el corazón, eso nos sirve para toda la eternidad. Solamente como una exhortación quiero decirles, vean amados, hay presencia en este lugar de Dios. No la desaprovechemos. No la desaprovechemos. Le puedo asegurar que inclusive los pastores que han venido a predicar a este lugar lo dicen. Se entra y se siente la presencia de Dios en ese lugar. Lo han dicho. Salen con esa sensación y como les digo, inclusive hubo uno que me dijo, llegué a mi primer amor, lo que no tenía por años, que no había sentido, lo sentí yo que vine a ministrar, yo lo sentí en este lugar, como cuando llegué a Cristo. Y son siervos de Dios hermosos porque les digo que yo a no todo el mundo traigo a este sitio, eso sí se los puedo asegurar. Entonces yo creo que hay presencia de Dios. La he vivido, lo han sentido, lo he sentido. Aprovechemos esa presencia. Dice que Zacarías se turbó al verle y se sobrecogió de temor y dice el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¡Wow! No solamente, una vez predicamos sobre los predestinados, ¿tú te acuerdas de eso? No solamente él estaba recibiendo el milagro de poder tener un bebé, sino que encima le dijo nombre, porque en el nombre había ya implícito todo un propósito de Dios. Encima le dijo que la alegría que iba a producir su nacimiento, le dijo la bendición que iba a ser para muchos, definitivamente que iba a ser un instrumento en las manos del Señor, porque iba a hacer que se convirtieran muchos al Señor nuestro Dios. Hermoso, tremendo. Nosotros le ponemos límites a Dios como Zacarías en ese momento se lo puso. Zacarías primero se asustó. Se asusta y le dice, no tengas temor si lo que vine fue a bendecirte. Hombre, papá, no te preocupes. Y Zacarías, me imagino la cara de Zacarías. Zacarías asustado. Le dijo, tranquilo, y empieza a darle la palabra de promesa. Porque he decidido que tú, mujer, que tú tendrán un hijo, milagro, y he decidido que ese hijo, y empieza a declarar promesa divina sobre la vida de este hombre, asustado, pero definitivamente teniendo en ese instante un momento milagroso. Pero jamás pensó él, ni siquiera poder tener un hijo, mucho menos que iba a ser un instrumento de Dios de tamaña dimensión. Amados, ¿cuántas cosas creemos nosotros que Dios no va a poder alcanzar a hacer en nuestras vidas? Y de alguna, por allí dice, pero ya yo estoy conforme con eso ya, ¿qué se hace? Me conformé. ¿Saben una cosa? Que para mí conformarse es una mentira del enemigo. Porque a mí el Señor no me enseña conformismo, a mí el Señor me enseña fe. A mí el Señor me enseña fe. Me enseña que en Él todo lo puedo. A mí la palabra de Dios me enseña a avanzar, no detenernos ni retroceder. Y estoy convencida que cuando Dios nos dijera a nosotros, si nos dijera que nos detuviéramos, el Señor algo va a hacer, pero la historia no es que se detiene, sino que con ese detenerse se requiere nueva fuerza y vuelve otra vez. Y lo que pareciera que se hubiera detenido, el Señor vuelve y lo recupera para nosotros. Es decir, yo no creo en el conformismo. Aceptar la voluntad de Dios no es conformarse, es hacernos uno con Él. Óiganme, aceptar la voluntad de Dios no significa, bueno, como Dios eso es lo que quiere con mi vida. No, porque cuando nosotros nos hacemos uno con el Señor, entendemos su propósito, y cuando entendemos su propósito no nos tenemos que conformar, sino al contrario, tenemos que alegrarnos, porque siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Cuando aceptamos algo como un conformismo, es que eso quiere decir que no hemos entendido el propósito de Dios. Cuando no hemos entendido el propósito de Dios, entonces sí surge esa tristeza en el corazón. Pero cuando nosotros hemos entendido el propósito de Dios, otra es la mentalidad del Hijo de Dios. Otro es el caminar. Este hombre estaba lleno de temor y el Señor le dijo, ¿qué pasa? ¿Tú no te has dado cuenta que soy yo quien estoy aquí proviéndote vida en el vientre de tu esposa? El versículo 18 dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Oigan la pregunta, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No le dijo vieja porque se enoja.
porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Como dice, a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Óigame, como cuando están esperando allá afuera, ¿y por qué te demoras tanto en salir de la iglesia? Porque tenemos un encuentro con Dios. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Cómo sería la cara de Zacarías cuando salió? Yo no sé si resplandeciente como la de Moisés cuando vino del monte, o todavía estaba pasando el mal rato buscando un vasito con agua para pasarla. Pero la gente supo que él había tenido una visión. Es un tiempo en el que, fíjense ustedes que aun cuando todavía no había muerto Jesucristo en la cruz, ellos entendían que habían visiones en el santuario, que había milagros de Dios, y si en aquel tiempo el pueblo creía que habían esos milagros y sucedía, amados hermanos, ahora que ya murió Cristo y que por su sangre nosotros tenemos y por causa de él tenemos abogado delante del Padre, yo quiero decirles, ¿no será que nosotros tendríamos que discernir cuando alguien tiene visión de Dios? ¿No tendríamos nosotros que discernir cuando está la presencia de Dios? Díganme si no, pero díganme si no es verdad. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos dirige. Y hay momentos en que su presencia es manifiesta. Lo que quiero decir, siempre está su presencia, pero hay momentos en ese mover del Espíritu Santo donde uno sabe que son tiempos especiales en que decimos, la presencia de Dios está, pero no quiere decir que es que antes no estaba, sino que es un movimiento especial. Ese es el tiempo en que tenemos que decir, está Dios mío, me meto de una vez en su presencia. Si no se había metido, pues. Pero a veces uno dice, en la presencia de Dios está aquí, amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Y no sé. Él les hablaba, aquí dice, él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Por qué quedó mudo? Que no creyó. A mí, allí me hizo pensar el Señor. Amado, la ausencia de fe enmudece. A ver, no oro porque yo creo que el Señor no me va a escuchar, porque como yo no soy meritorio para que Él me escuche, porque como no me estoy congregando, porque como yo no participé en la Santa Cena, porque yo como no cree. No ora porque no cree. Entonces dice, ora tú. O llegan, pastora, para que ore o yo. Porque es que yo creo que yo oro y a mí el Señor no me va a escuchar. ¿No es tamaña mentira? Perdón, ¿no es tamaña mentira? La Biblia dice, no, ya nada más voy a escuchar a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, y de pronto por ahí algún hermanito que lo voy a... Tú. Él dice, si clamares, si mi pueblo clamare, somos pueblo. Amados, entonces todos nosotros podemos llegar delante de Dios y clamar y Él escuchará nuestro clamor. Escuchará. La ausencia de fe enmudece. Eso sentí en mi corazón. Fue un pensamiento que llegó y dije, Dios mío, es verdad. La falta de fe enmudece. La persona no es capaz de orar y la persona no es capaz de hablar de Cristo. No es capaz de presentarse a otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Ay, ¿yo qué le voy a decir? ¿Acaso yo no sé? Porque es que yo todavía no me he aprendido, como dije el viernes, yo no me he aprendido ese tratado raro que tiene la pastora. Para que sepan bonito, y lo hizo Laura. Tratado. ¿Por qué? Hablamos de lo que hay en nuestro corazón, o no tenemos experiencia de vida. O no hemos tenido un encuentro con Dios. Pero si no tenemos fe,
¿de qué fe hablamos? La fe que no tengo, y entonces por eso no se comparte de Dios. Porque yo quiero decirles algo, alguien que tiene fe, hasta el perro que se le pone por delante le predica. Yo tengo una amiga, o sea, digo tenía porque muchísimos años estamos muy distantes, eso fue allá en Buenos Aires, pero como ella quedaba solita en su casa, yo le contaba eso los otros días a alguien, no me acuerdo a quién, su perrito, bueno, no era un perrito, era un perrón, un perro negro, se llamaba así negro, y el perro cuando, yo sé que esto va a parecer medio, pero le estoy diciendo la verdad porque ella me lo contaba y yo también estaba como medio rara, pero cuando lo vi le creí, como Tomás, cuando le vi lo creí. ¿Qué hacía el perro cuando ella se arrodillaba a orar? El perro se echaba. Y cuando ella danzaba al Señor, el perro echaba para allá y echaba para acá y yo me lo quedaba. Y ella me dice, ¿quieres verlo? Y lo pone y la quedo mirando y digo, ¡anda! Hasta los perros se convierten. Cuando hay alguien que tiene fe, se enmudece la persona que no tiene fe. Pero la persona que tiene fe, amado hermano, eso se le sale a uno por los poros. Dígame usted si una persona que conoce a Jesucristo al fin en su vida, óigame, eso no, uno no, la boca se le mueve. ¿A quién contarle? Más si hay un milagro. Más si hay un milagro. Entonces le queremos decir a la gente, Dios hizo esto conmigo, yo sigo así, le cuento. Aquí estoy. Sigo hablando de la fe, pero la ausencia de la fe enmudece. Y amados hermanos, esa ausencia de la fe es la que nosotros es lo que no permite ese mover poderoso del Espíritu Santo en muchas cosas que nosotros necesitamos. Ahora, a veces se cree en una cosa, pero no se cree para otra. Porque digamos lo siguiente, si Zacarías fue al altar a servirle a Dios, ¿creería en Dios? Si tenía una vida recta, ¿creería en Dios? Pero no creía para el milagro. O sea, para creer que él pudiera tener un hijo de su mujer, ya mayor de días, de él que ya era viejo, no lo podía creer. Ahí está clarito. ¿Y era un hombre de Dios o no era un hombre de Dios? No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un hombre de Dios. Creía, pero para unas cosas, pero para otras no. Él creía ya en la eternidad, pero en el milagro para él no. Ahora dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este hombre definitivamente, esa criatura que estaba en su vientre había sido escogida desde antes de su nacimiento. Yo creo firmemente que el Señor en nosotros, ya Él tenía desde antes, ya nos tenía en sus planes, engendrado definitivamente por un milagro divino. Entonces en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también, no dije, este fue en el anuncio, cuando se le anuncia a la Virgen María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le está diciendo el ángel a la Virgen María y le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nosotros hemos visto que Dios ha hecho cosas portentosas, sí o no. Las hemos visto, porque nada es imposible, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí,
la sierva del Señor. ¿Qué era ella? Sierva del Señor. Con sus propios labios dijo que es sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y entonces el versículo 39 dice, y en aquellos días levantándose María se fue deprisa a las montañas. Imagínense usted cómo se iba a quedar ahí en su casa con semejante revelación. Óigame, ni había WhatsApp para que le mandara la foto para saber si era verdad o no. No había fe, no había nada, tú tenías que ir. Y en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes noten algo. Primero saltó la criatura, y después Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Empieza la bendición, o sea, es un pensamiento, y me adelanto un poco, pero es un pensamiento que tengo. Salta primero la criatura, percibió primero Juan el Bautista, y ese percibir de Juan el Bautista activa la llenura del Espíritu Santo en aquella mujer, y era una mujer de Dios. Versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, estaba diciéndole Elizabeth a María, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, de alegría. Es decir, un feto, 6 meses, una criatura en el vientre tenía 6 meses. Y esa criatura saltó. Yo sé que más de uno de ustedes ha tenido, los que son papás han tenido la experiencia que llegan a la casa y le hablan a la criatura, y la criatura se mueve y la criatura reacciona ante la voz, ante un saludo, ante un cariñito, ¿verdad? José Luis le cantaba a mis hijas cuando estaba en el vientre. Ay, eso se me revolvía, eso se movía, y yo le decía, cállate, no les gusta. Y él decía que sí les gusta, y cuando nazcas te vas a dar cuenta. Le dije, no les gusta, porque él cantaba vallenato, ¿te acuerdas? Y pues ya está comprobado que no les gusta. Dentro se reconoce la voz, se reconoce la voz. Yo me las imagino que ellos decían, oh, ya, cállate, cállate, y buscaban un lugar donde esconderse. No, bendigo a Dios por causa de ese mover que había en el vientre, que era salud, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ya crece, ya no es el bebé que está en el vientre de 6 meses, ya es un hombre, ya es un joven, ya es un hombre. Y dice allí que ya está haciendo la obra de Dios. Dios predijo algo sobre él. Lo que yo quiero decirles ahora es algo, que cuando Dios a nosotros nos da una promesa, Dios la va a cumplir sí o sí. Que no va a pasar una sola promesa de Dios, ni una sola que no se cumpla, se va a cumplir sí o sí. La palabra de Dios es verdadera y es fiel. Y si algo nosotros tenemos que saber es que si Dios a mí me habló, Dios va a cumplir lo que me dijo. Aun cuando las cosas no parecieran que va a darse, aun cuando pareciera que todo es una cosa, una misión imposible. Pero Dios, ahí lo dijo claramente la palabra de Dios, que hay imposible para el Señor. Entonces dice que predicaba, y el versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiero que veamos el tipo de predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no llegaba diciendo, Cristo les ama. Como predicamos nosotros, empezamos a presentar a Cristo, lo presentamos, es Cristo les ama. Y después le decimos a la gente, por cuanto has pecado, estamos separados del reino de los cielos. Y entonces como vemos, pero Jesucristo murió por nosotros. Estoy dando una clase de evangelismo. Y los llevamos en ese plano, ¿verdad? Pero no, Juan el Bautista de entrada le decía, arrepiéntanse. Y después le decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sería la unción de ese hombre?
¿Cómo sería la unción? Porque muchos le seguían, a pesar de esto. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Encima tenía que tener, y ustedes se pueden imaginar lo rico que olía esa ropa. Pero él se había entregado y había hecho voto de que así iba a ser, y así comía todos los días miel. Ahí lo dice. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Tremenda unción. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Y quién no? Si lo primero que le decía era: arrepiéntete. Se bautizaban confesando sus pecados. Lo único que el Señor le pide al hombre es que dos cosas: cree y confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. Y dice, al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo le parece a usted esa predicación? Este hombre que había llenado, o sea, había en el vientre, nada más desde el vientre había sentido la presencia del amor hecho hombre, Jesucristo. Había sentido la presencia del amor hecho hombre, y que en el vientre vivió la experiencia que su madre fuera llena del Espíritu Santo. Salió diciéndole: generación de víboras. Wow. ¿Cuántos predican hoy así? Me incluyo. Creo que ninguno. Ninguno, incluyéndome. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso los cogía y les daba. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún, hijos de Abraham aún de estas piedras. Y les seguía dando. Se pueden imaginar que ellos se convertían en un semáforo rojo, verde, con esa predicación. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Le parecía poco, seguía. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo el amor que no da buen fruto es cortado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amados hermanos, esto sí es exhortación, le cuento. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego y nunca se apagará. Lo leí para que ustedes miraran el tipo de predicación de Juan el Bautista. No sé cuántos asistirían a esa iglesia. ¿Cuántos asistirían con un predicador de ese porte? Pero déjenme decirle que eran muchos los que llegaban allí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Hoy esto es algo de una dimensión extraordinaria. Versículo 14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista, ese bebé que no iba a poder nacer nunca, se convierte en un tremendo profeta y predicador, exhortador de todo un pueblo. Y ese mismo Juan fue seleccionado
para llevar a Jesucristo al bautismo, dimensión tan extraordinaria de escogencia de Dios, para bendecir a dos hombres, Zacarías y aquella mujer Elizabeth, tan grande. Y Lucas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces Herodes, y esta es otra parte de la historia, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, porque es que Juan era tremendo, así que si ustedes conocen personas que son tremendas, Juan se lo llevó por delante. Juan, a causa de Herodías, fue reprendido, ¿quién? El tetrarca Herodes, en Lucas 3, versículo 19, dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodías había hecho sobre todas, que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Yo creería que este hombre, me imagino la forma como le habló, cuando lo dramatizan muy fuerte, la forma como este hombre le habló al tetrarca Herodes, y le corrige, ¿por qué? Hombre, porque era la mujer de su hermano la que él había convertido en su mujer ahora. Y les he hecho otro cuento, para ponerlos al día del cuento. No es chisme, es historia. Para ponerlos al día. El esposo de ella era el tío de ella. Así que se pueden imaginar qué historia la de la mujercita, ¿verdad? Y entonces este hombre viene y agarra a aquella mujer, que es la mujer de su hermano, y ahí dice, y además de todo eso tenía muchas más maldades. Cuando Juan lo enfrenta, este hombre dice, lo encerró en la cárcel. Entonces ahora pasamos a otra parte de la historia. Hay ocasiones que por predicar el evangelio, ocasiones por decir la realidad del evangelio, se pueden tener consecuencias de este tipo. Se puede sufrir una situación como la que Juan estaba viviendo, pero yo me imagino que Juan también en la cárcel empezó su proceso. Y me imagino que Juan en la cárcel también arrancó su proceso. Sin embargo, Marcos capítulo 1, versículo 14, Marcos 1, 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, quitan a Juan y llega Jesucristo, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Llega Jesucristo, pero Jesucristo, ¿qué dice? Lo dice al revés. Jesucristo dice, el tiempo ya se cumplió. Hubo una palabra profética, ya el tiempo se cumplió. Dice, el reino, lo primero que menciona es el reino de los cielos ya se ha acercado. Primero, y después entonces es que les dice, arrepentidos. ¿Vieron por qué nosotros ahora predicamos diferente para evangelizar? Juan el Bautista evangelizaba de otra forma, pero el Señor empezó por decir, reino, el amor de Dios se ha acercado, la presencia de Dios está en medio de nosotros, el reino de Dios está. Y después dice, arrepentíos, y después le dice, y creed en el evangelio. Entonces, en Lucas capítulo 7, versículo 18, hoy les estoy leyendo muchas palabras, pero es que quiero que estemos bien claros en la historia, no me he inventado nada aquí, estamos pura palabra el día de hoy. Lucas capítulo 7, versículo 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Me detengo. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas a Juan. Ahora hay un hombre que predica bastante parecido a ti, pero es al revés. O sea, primero reino y después arrepentimiento. Pero llegaron y le dijeron, ahora hay un hombre llamado Jesús que predica como tú y dice que ya se cumplió. Tú decías que había de venir después de ti, pero él dijo, ya está cumplido. Y él escucha a sus discípulos. Entonces me pongo a pensar, en la cárcel si le permitían visitas.
y él podía recibir esas visitas. Y desde la cárcel él seguía discipulando y dice, y envió a sus discípulos a Jesús. Pero ahí es donde nosotros llegamos y pensamos, ¿quién envía qué envía a hacer? Le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otra? A otro. Y entonces dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas de los espíritus malos, a muchos ciegos le dio la vista y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Voy a detenerme aquí para decir lo siguiente. Juan el Bautista, el hombre que nació de una manera sobrenatural, que desde el vientre sintió la presencia de Cristo, que vivió la llenura de la presencia en su madre, que predicaba el evangelio con tanta fuerza que no le daba temor de decirle a aquellos que podían dañarle víboras. Ese que tenía el coraje de decirle al tetrarca, al mismo tetrarca en su propia cara, decirle perverso, pecador, deja a esa mujer que no te corresponde. Ese que tenía esa revelación tan clara, porque dijimos que el que tiene fe, habla, pero el que no tiene fe enmudece. Y él estaba hablando era porque tenía fe. Y ese hombre del que estamos hablando, escucha que los discípulos le dicen que había un hombre que estaba predicando como él y mandó a los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres? ¿Cómo le parece a usted? O sea, estamos hablando de un tremendo hombre que la gente lo seguía y los bautizaba y él les decía, yo les bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con espíritu y fuego. Ese hombre llega de pronto y ¿dónde quedó la fe? Se pregunta uno. ¿Y qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con aquel hombre? ¿Dónde está la fe? Y entonces cuando llegan los discípulos al Señor Jesucristo, Jesucristo sabiéndolo, Jesucristo empezó a sanar y no les contestó. Él empezó a sanar y sanar y sanar y sanar. Cuando ya terminan los llama y le dicen, ven acá, vayan y le dicen a Juan lo que vieron y lo que oyeron. Lo que vieron y lo que oyeron. Eran buenos testigos, oyeron, porque ni añadían ni quitaban. Vayan y díganle. Pero después de que él los mandó, entonces este hombre empezó a predicarle a la gente. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, dice, cuando se fueron, ellos empiezan a decir, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Oigan, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi siervo delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes?
Pero yo quiero decirles es que caigamos en cuenta de algo. Vinieron a decirle, Juan ya no está creyendo mucho en ti porque está preguntando si tú eres. ¿Acaso Jesús no fue el que dijo, he ahí el Cordero de Dios a sus discípulos? No dijo él, no soy digno de desatar. No fue el que presenció que el Espíritu Santo descendiera y le dijeran, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. ¿Sí o no fue él? Y después de tremenda revelación de escuchar la voz del mismo Dios diciendo que este es mi Hijo amado, le va a preguntar si era Jesús. Pero cuando los discípulos se van, él lo que hace es que se sienta con la gente que estaba con él y empieza a decirle, ¿quién es este hombre? ¿Ustedes saben quién es ese hombre que mandó a preguntar por mí? ¿Ustedes saben quién es? Es nada menos que el mayor profeta que ha existido y no existirá uno mayor que él. Y Jesús estaba hablando de un siervo que estaba marcando que no tenía fe. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabe? Dios estaba marcando, Jesucristo estaba marcando. Él no iba a permitir que juzgaran a un siervo, porque a los siervos los juzga Dios. Y era un verdadero siervo. Y les dijo, lo que yo veo en él no es este momento de debilidad. Lo que yo veo en él es el llamamiento de mi Padre cumplido en la vida de él. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Lo que yo veo en él es el llamamiento y el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Jesucristo no exaltó el defecto y lo hizo inmediatamente. Inmediatamente los discípulos, ¿sabe por qué? Porque el ser humano mira más los defectos que las virtudes. ¿O no? Y el ser humano mira un defecto y eso hizo Troya. Y todas las virtudes se olvidan. Todo lo bueno se olvida. Se olvida e inmediatamente hay juzgamiento y el juzgamiento es sobre lo malo. En un hogar, una mujer o un hombre pueden hacer lo mejor que pueden hacer, pero hubo un detalle que no tuvieron con los hijos. Y ese detalle no se olvida nunca. Pero hubo un detalle que el esposo no tuvo con la esposa. Óigame, el año, la hora y el segundo del error del esposo. Hay un silencio. No voy a cantar uno que cantaba José Luis, dice, se escuchó un silencio. Ah, lo conocen, ¿verdad? Hace muchos años atrás. Pero, amado, de verdad, vaya, la esposa haciendo aquí y allá y allá. Por ahí me echaron una historia similar y yo decía, ay, qué risa. Yo siempre narro la pestañita y esa persona me narró que se fue a hacer las pestañas. Y llegó feliz con sus pestañas y, ay, Dios mío, esos ojos no los abría más. Y el esposo la miró y volteó la cara y ni siquiera, dijo, y no se dio cuenta, pastora, me hice las cejas y las pestañas. Caso de la vida real. En serio. Y yo digo, tantas veces que yo lo he dicho en broma en el púlpito, pero a veces las bromas del púlpito terminan siendo tan reales que me sorprende Dios cuando yo bajo y me dicen, pastora, igualitico lo que usted dijo, eso acaba de pasar. Le digo, bendito sea Dios, que es Él el que habla. Y ese cuidarse de las pestañas, amado, eso no se olvida. Eso no se olvida. Usted sabe lo que es ir al salón de belleza, ponerse pestañas y el esposo no se dé cuenta. O sea, amados, y a veces nosotros entramos en ese proceso y enseguida Dios nos enseña cómo. Recuerda lo bueno. Recuerda lo bueno. Porque aún con Dios pasa. Dios no escucha una oración y eso no pasa, no sucede nada. Y la persona entra, Dios no me escucha, Dios no me ama y casi que Dios es injusto porque yo que soy casi 3 veces santa. Y Dios no me escucha. Y se termina increíblemente
increíblemente juzgando hasta a Dios. Que Dios no guarde, que Dios no guarde. Pero entonces el Señor dijo, recordad todo, cada uno de mis beneficios, no olvidéis ninguno de ellos, ninguno, porque si uno se empieza a pensar en todos los beneficios del Señor, hoy ¿qué fue una oración no respondida al lado de tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros o no? La visión del hombre es mirar el error, la visión de Dios es que nosotros nos enfoquemos en lo mucho, lo bueno, y que sepamos poner las cosas en una balanza verdaderamente. Si es que vamos a juzgar, juzguemos como espirituales, y el espiritual juzga para ver cómo se corrigen las situaciones. Pero el hombre en cambio juzga para ver cómo castiga el error. ¿O no? No me estoy pareciendo a Juan el Bautista. Ni siquiera le decía, partida de víbora. Entonces me van a amar. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, o tocamos la flauta y no bailaste, o se endechamos y no lloraste, o sea, ni para llorar ni para reírte, o sea, ¿qué es lo que tienes? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y deciste, demonio tiene. Y lo veían vestido raro. Imagínense ustedes, entra aquí un profeta vestido todo extraño y oloroso. ¿Ya ustedes saben a qué? Y lo mira y más de uno le aseguro que hace así. En aquel entonces habían profetas, en la Biblia está, que se presentaban desnudos. Peor todavía. Imagínese usted. Y ahí dice, él era así. Y la gente decía, demonio tiene, mira, está loco. Está loco. Tanto ir a la iglesia, mira cómo terminó. ¿Cómo es que nos dice? Fanático. Eso lo está volviendo loco. El evangelio te está volviendo loco. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decía, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que ni ustedes mismos saben qué es lo que quieren. Porque critican porque sí, critican porque no. Porque critican si les abrazan y critican si no les abrazan, critican si los saludan, critican si no les saludan, les molesta, una cosa como que le molesta a la otra, ay, tú como que ya me estás como que abrazando demasiado, diciendo, ay, ¿por qué no me has abrazado en todo el día? Amados, porque sí, porque no. Y yo creo que la Biblia a nosotros, a través de toda esta enseñanza tan tremenda, nos está diciendo cuál es la postura de Jesucristo. Bendito Dios que Él nos mira a nosotros de una manera diferente. Y dice, como dice en las Sagradas Escrituras, dice, no he visto iniquidad en mi pueblo, no veo iniquidad en mi pueblo, no veo iniquidad en mi pueblo. Y dice, como Dios no va a ver iniquidad, claro, porque es que está viendo a Cristo, está viendo a Cristo, está viendo a Cristo. Aleluya. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, abogado. Imagínense qué abogado. Abogado tenemos en lo alto, Jesucristo nuestro Señor. Dice, más, la sabiduría es justificada por todos sus hijos, porque nosotros sí hemos entendido cuál es el Espíritu que debe morar en nosotros. Y cuáles son los criterios que deben guiar nuestros pensamientos y cuáles son los criterios que deben guiar nuestra palabra. Que yo creo que si hoy hemos entendido esta palabra, a partir del día de hoy, la crítica, amado hermano, vea, quedó allá, pero bien lejos en el fondo de los abismos. En el nombre de Jesús. Por ahí sentí una risa que no me gustó. En el nombre de Cristo. Aquí hasta el oído se me... todo. Jesús habla de Juan el Bautista, el más grande profeta. Óigame, y Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Lean las Escrituras y verán que no hay un solo milagro. Hay otro personaje en la Biblia grandísimo también y no hubo un solo milagro. ¿Quién fue?
Por Dios. Oigan, ustedes están, y no vienen los viernes, caramba. Ahora sí los voy a soltar, pero serio. Los martes. Gracias, hermanas. Y miren que tengo ayuda de la buena. Y no vienen. Abraham. Los martes que estamos con los personajes. Abraham. ¿Cuál milagro hubo? ¿Qué hizo Abraham? Y se le llama el padre de la fe. Y Juan el Bautista se le llama el mayor profeta que ha habido. Y no hubo milagro, pero para Dios fue grande. Y yo les voy a decir por qué. Algo que lo que estaba hablando este viernes. Porque cumplió su propósito. Porque que cada uno de nosotros tiene un propósito. No todos tienen que hacer milagros, no todos tienen que tener los dones de sanidad, no todos tienen que tener palabra de profecía, no todos tienen que hablar en lenguas, no todos van a tener el don de servicio, no todos el del enseñar. Dios escogió a unos para una cosa, a otros para otra cosa. Lo importante es que cada uno de nosotros cumpla con su propósito. Sus talentos del viernes que pasó, que hablamos justamente sobre este tema, hablamos de los talentos y de los dones. Alguien quedó en hacer peto, ni para allá o a mirar. No, nadie quedó en hacer peto, sino que es que estamos diciendo que los talentos se tienen que poner en acción. Amados, pero si hay algo que yo quiero decirles, mis amados hermanos, tenemos que entender que para que nosotros seamos así delante de Dios, aprobados, aceptados delante de Dios, tenemos que cumplir con lo que Dios nos trajo a la tierra. Si Dios nos dio talentos, no es para tenerlos enterrados. Si Dios a nosotros nos dio dones, no es para tenerlos enterrados. Si Dios a nosotros nos dio la provisión, es para usarlo. Para usarlo. Y si no sabían, hay un don que es el de hablar. ¿Cuántos sabían que había un don de hablar? A ver, con sinceridad, levántenme la mano. A ver, ¿quién más con sinceridad? Pues para que sepan, sí hay un don de hablar. Y no vayan a creer que las mujeres se las dio el Señor. Hay un don de hablar. Y si es así, y si usted tiene dudas, léase toda la Biblia, porque el viernes enseñé dónde estaba. No se los voy a volver a decir. Pero sí hay dones. Y yo quiero decirle, amados hermanos, están es para eso. ¿Por qué nuestro Señor dijo que Juan Bautista era el más grande profeta? Había declarado el más grande suceso de la humanidad. Él había determinado lo más grande que era. Él es el Cordero. Detrás de mí viene uno que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él declaraba que él no era nada al lado del que vendría, que ya el Mesías vendría después de él. Él declaró lo más grande, él era el más grande profeta. Y no hubo señales. Se nos caen una cantidad de paradigmas en la mente, ¿no? No, es que sí, que no hubo señales. La señal de él era que la palabra que determinaba era real y cumplida. Y el mismo Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo es. Palabra profética cumplida. Ahora, Herodías acechaba y deseaba matarle. ¿Por qué? Ay, porque le decía la verdad en la cara. Y cada medio, me imagino que cuando Juan sabía que estaba pasando por ahí, Herodes daba, ¡Herodes! Y esa mujer estaba que quería matarlo, pero Herodes no quería matarlo por dos cosas. Herodes le tenía temor al pueblo y Herodes sabía que ese era un hombre santo. Y tenía temor. Herodes inclusive le escuchaba. Y saben una cosa, lo más tremendo es que dice la Biblia que escuchaba con agrado. Él escuchaba a Juan y lo escuchaba, a pesar de que le decía todo lo que le decía, escuchaba con agrado. Entonces, yo quiero decirle
que vino una jovencita, la hija de Herodia, creo que conocemos esa historia, y entonces ella vino y danzó, el tetrarca tenía sus traguitos adentro, estaba tomado, y empezó a danzarle. Y bueno, y en medio de la borrachera él veía luces y colores. Y ha dicho, lo que tú me pidas te daré. Yo me imagino, la mitad de mi reino yo te lo doy. Estoy aprendiendo a imitarlos. Hasta la mitad de mi reino yo te lo doy. Ahí sale la muchachita que no tenía ni sueños, ni visiones, ni nada. Salió corriendo donde la mamá y le dijo, ¿qué le pido? Y le dijo la mamá, que te den en una bandeja de plata la cabeza de Juan. Y ella vino donde él. Ya él había prometido que lo que ella le pidiera se lo iba a dar. Entonces dice, entristecido por causa de su juramento, mandó a que le volaran la cabeza a Juan. Me pongo a pensar, qué tan importante es el yo, que aún sabiendo que aquel era hombre, era santo, y aún teniéndole temor al pueblo, por el qué dirán de los que estaban con él en la mesa, hizo lo incorrecto. Me pregunto yo, ¿cuántas veces por el qué dirán? ¿Cuántas veces por el medio en el que nos encontramos hacemos cosas que denigran el nombre de Dios? ¿O no? Él lo hizo era por los que estaban allí, por su palabra. Él amaba su palabra para que dijeran, crean en mí. Pero no entendiendo que había uno que era mayor que su palabra, a quien tenía que honrar, que si él lo hubiera honrado a Dios, él hubiera sido bendecido. Pero cuántas veces por el amor a sí mismo y por el quedar bien ante los demás, el comportamiento es completamente ajeno a la fe en Cristo. Vean, a mí me ha pasado, en la calle yo no soy pastora, aquí es pastora, y en la calle como que, o sea, qué pena que sepan que es la pastora de la iglesia a la que se asiste, no aquí, allá en China. ¿Sabe por qué? Porque el qué dirán, la sociedad, el qué pensarán. Y entonces Juan le fue decapitada su cabeza, pero los discípulos dicen que apenas se enteraron, lo enterraron y le fueron a contar a nuestro Señor Jesucristo. Y pienso, el profeta, el gran profeta, el que el mismo Dios había dicho que venía con el poder de Elías, que venía con el poder de Elías. Hay dos misterios allí implícitos, rápidamente los menciono. Uno, Betsabé. Betsabé le prometió a Elías que le iba a cortar la cabeza, ¿se acuerdan? Jezabel, sí, Jezabel, Betsabé fue la que con David. Jezabel le dijo a Elías, después de que Elías mató a todos los sacerdotes, ella dijo, yo a ese le vuelo la cabeza. ¿Se acuerdan que se fue a meter en una cueva? Huyó por causa que le tuvo miedo a Jezabel. Le dijo, voy a cortarte la cabeza. Jezabel era un espíritu manipulador. Jezabel era un espíritu perverso, un espíritu perseguidor, un espíritu que perseguía a las autoridades y perseguía a los profetas, un espíritu controlador, un espíritu astuto, un espíritu que miraba la debilidad de los que lo rodean para alcanzar lo que ella quería. Era una manipuladora, esa era Jezabel. Ese espíritu de Jezabel, podríamos decir que así como ese espíritu de Elías vino a posar en Juan, ese espíritu de Jezabel vino a posar en aquella mujer Herodías. ¿Están oyendo? Herodías, ¿quién era? Una manipuladora o no. Y manipuló a su hija. Y el manipulador hace que todos los demás caminen detrás de él. La autoridad de Dios no es así. La autoridad de Dios es yo bendigo. Y lo seguimos por voluntad propia, no por manipulación.
manipuladora, controladora. El controlador hace que muera el sueño del que está con él. Inclusive era su propia hija, decirle, hombre, mija, vamos a ver si le dices que te mande a tal lugar para que estudies, para que te prepare o que seas reina después o algo para el futuro de su hija. No, ella quería una venganza, era más grande que el amor que pudiera tener por su hija. El controlador le importa es él y no los demás. ¿Estamos aquí? Y esa mujer era una controladora, no le importaba su propia hija y el bienestar de su hija, ella lo único que le interesaba era que ella tenía que vengarse, tenía un deseo de venganza, como el mismo deseo que tuvo Jezabel, tenía deseo de venganza contra Elías. Es el mismo espíritu nuevamente. Y ella le había dicho que le iba a volar la cabeza. Ella le había dicho que le había a volar la cabeza. Ese es mismo espíritu de los fariseos, hipócritas, manipuladores, controladores. El mismo espíritu. Salomé y Herodes eran instrumentos en las manos de ella para ella conseguir lo que ella quería. Yo quiero decir que los fariseos también utilizaron a Judas para conseguir lo que ellos querían. Manipuladores. ¿Estoy explicando? Pero yo quiero decirles que Juan el Bautista, el más grande profeta dado, a él el Señor le mandó a decir, bienaventurados aquel que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista llegó un momento en que dudó. Pensaría yo acá que el Señor se lo lleva rápidamente antes de que fuera inclusive a pensar quién sabe qué barbaridad, pues saben que hay algunos siervos de Dios que terminan torcidos y tuercen todo un pueblo. ¿Ustedes no lo saben? Siervos verdaderos de Dios que terminan torcidos. Yo creo que la benevolencia de Dios, un pensamiento mío acá, alcanzó a Juan el Bautista. Porque aun cuando el enemigo pareciera que hizo su obra, Dios tenía un propósito más alto todavía. Y ya empezaba a dudar de Jesucristo, Juan. Y le mandó a decir, y permitió que muriese inmediatamente. Solamente Dios lo sabe y ya nos enteraremos. Es un parecer. Cuando yo les digo, no estoy sentando doctrinas y digo, es un parecer. Este Juan el Bautista, en ese momento, y yo quiero decirles a ustedes que tenía dos grandes enemigos. El espíritu de manipulación, uno. El espíritu de manipulación, uno. Jezabel. Herodías. Ahora, ese espíritu aberrante, porque es un espíritu aberrante, el espíritu manipulador combinado con la inmoralidad sexual, porque el que tiene inmoralidad sexual es manipulador. ¿Me están oyendo? Es manipulador, es controlador, es mentiroso. Y saben una cosa, esa mujer después no se sintió contento de que él solamente fuera un tetrarca, el que dice que era su presente esposo. Ella no queda contenta con que él fuera tetrarca, decía el tetrarca Herodes. Ella quería que él pidiera que fuera a Roma a solicitar reino. Y allí es donde viene la perdición de Herodes. Pero de una manera que no entendemos, a ella se le perdonó su pecado contra Roma, que utilizó de pronto también en las mismas tácticas que usó para hacer que él matara a Juan, no sé. ¿Qué utilizó? Tal vez la misma táctica para conquistar al hermano y al otro hermano, puede ser. Pero ese era un espíritu manipulador. Y yo quiero decirles, amados hermanos, hoy día Dios a nosotros nos está diciendo que cumplamos
con lo que nosotros tenemos que cumplir aquí, no tenemos que hacer otras cosas, tenemos que saber es qué me dio Dios y con lo que Él me dio, úselo, hermano, use lo que Dios le dio, póngalo en acción y no lo esconda. Es tiempo de poner en acción los talentos y los dones, pero tenemos que cuidarnos de los espíritus de manipulación que van a querer hacer que nuestro ministerio se detenga. Tenemos que cuidarnos de otro segundo enemigo que tuvo él, la duda. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está claro eso? Yo concluyo el día de hoy en esta enseñanza. Concluyo. Estoy convencida que Dios quiere que nosotros desarrollemos para lo que fuimos hechos. Y cada uno de nosotros tiene talentos y dones. ¿Dónde están? Los talentos se desarrollan por lo general porque con los talentos tenemos platica, bienestar y comodidad. Con los talentos tenemos bienestar en la carne, pero con los dones estamos pensando en el bienestar de los demás. El viernes les dije, el Señor me enseñó, no poner nuestros dones en acción significa robar a nosotros mismos el galardón en los cielos. Robar a quienes están con nosotros que puedan disfrutar de ese don. Sanidad, milagro, profecía, estamos robando la bendición de los que están a nuestro alrededor, pero también le estamos robando a Dios la gloria que le pertenece. ¿Me escucharon eso? Eso lo dije el viernes, hoy lo repito porque es necesario. Dios permita que nosotros entendamos que la benevolencia de Dios nos alcanza siempre, pero que nosotros no podemos jugar con la benevolencia de Dios, porque todos los hechos tienen una consecuencia. A pesar de eso, la benevolencia de Dios nos alcanza. ¿Quién era Juan? El más grande profeta. Pero aquellos que oyeron a los discípulos venir a decir, manda a decir Juan que si tú eres el Mesías, pudieron haber dicho, un profeta sin fe. No el más grande profeta, sino un profeta sin fe, ¿sí o no? Pero la benevolencia del Señor lo cubrió, así como nos ha cubierto a nosotros. Yo no sé quién de ustedes se sienta meritorio, yo no. Yo me pongo en el espejo de la palabra y me doy cuenta que no. Pero sabe, Dios decidió que nosotros fuéramos instrumentos para Él, que exaltáramos su nombre, que cada uno a su manera pudiera salir adelante. Dios ha declarado sobre nuestras vidas una nueva generación para adorarle, para servirle, para creer. Todos llamados a adorar, todos llamados a servirles, siendo emisarios de Dios, y todos llamados para la gloria de su santo nombre. Por tanto, en este momento yo quiero invitarles a ustedes que sean sinceros ante Dios. Y quizás es el paso que el Señor necesita para que cuando usted salga de la presencia de Dios, no importa que mudo, pero salga con el milagro. Para que después, cuando ya el milagro se haga tangible, recupere la voz, como la recuperó Zacarías. Salió mudo, pero cuando el milagro se hizo tangible, el testimonio se hizo veraz, entonces volvió a hablar. Yo les invito a que solamente un detalle necesitamos tener: querer cumplir, que nuestro corazón sea transformado, un corazón verdaderamente de adorador, una boca que sirva para glorificar a Dios, pero cumplir con el propósito por el cual Él nos ha llamado.
Pueden decirle, cierren sus ojos ahora. Pueden decirle a ustedes al Señor, Señor, crea en mí un corazón que te ame. Señor, crea en mí un corazón que cree. Ayúdame en mi poca fe. Señor, convence mi espíritu. Añade fe. De tal manera, Dios, que nada impida que yo cumpla con mi propósito, Señor. Cualquiera que sea el espíritu, los obstáculos que quieran venir a oponerse al cumplimiento de mi llamamiento, Señor, en ti, se ha quitado de mi vida. Cualquiera que sea el obstáculo, el impedimento, aún de mi propia concupiscencia, aún de mi propio ser, hoy entendí, Señor, que debe salir de mi vida. Crea en mí, Señor, a valorar tu enseñanza. Hoy, Señor del cielo, aprendí que me hace bien escuchar tu voz. Hoy deseo, Señor, seguirte. Hoy deseo, Señor, adorarte. Hoy deseo, Señor, servirte. Hoy deseo, Dios. Deseo aún descubrir mis talentos y mis dones para ponerlos ante ti. Descubrir qué hacer con esos talentos y con esos dones. Crea en mí, Señor. Crea en mí un corazón que te adora. Un corazón que es transformado. Y un corazón que te sirva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy oro por todos los que están en este lugar. Y te ruego, Señor, que los profetas que hay en este sitio, Dios, tú los levantes. Que los hagas valientes.